ámbito procesal del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este video. De cortar el video porque es muy largo, sin embargo muestra en esencia lo que es una ficha. Como vemos, es todo un sistema que rebasa fronteras y que se emplea en diversos medios, no solamente por lo que respecta al ámbito doméstico, sino también impacta en el ámbito profesional, y estos vienen siendo los antecedentes en la Guerra Fría, y ante el temor de un ataque a Estados Unidos es que se implementa una red tecnológica para comunicarse de manera secreta, lo que finalmente se conocería como la Internet.
¿Quién crea este sistema? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y a partir de ahí es que se siente la necesidad de denominarle de alguna manera. Y es por eso que el concepto que universalmente se maneja es tecnología de la información y comunicación, conocido como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas que permiten el acceso, procesamiento, almacenamiento, tratamiento y comunicación de información presentada en diversos códigos. Y vean, con base en este criterio, resulta que las TICs permean en lo que ustedes manejan cotidianamente, y pareciera mentira, pero a veces nos convertimos en el arete del celular. Se está generando una dependencia de estas tecnologías tremendas. Suena un poquito, inmediatamente ya estamos ahí. Si no estamos al pendiente del teléfono por alguna llamada, es porque llegó el mensaje. Si no es el mensaje, es el Candy Crush. Si no es el Candy Crush, es otra cosa. Pero siempre relacionada con el medio electrónico. Por supuesto que el mismo aparato nos permite... en el ámbito jurídico, bajar nuestras propias leyes, consultar tesis y jurisprudencias, que es también de lo más interesante. Pero vean acá, respecto de las redes, pues tenemos telefonía fija, banda ancha. Pónganle particular atención a la banda ancha, que será de la que comentemos un poquito más adelante cuando apliquemos directamente al proceso. Telefonía móvil, redes de televisión, redes en el hogar. Vean también en la hiperlink para efecto de navegar a través de todo lo que viene siendo Google Chrome, todo lo que es Explorer y esas herramientas que nos permiten entrar a la información que queramos sin ninguna cuestión de limitación. Vean, aquí está la telefonía móvil, como también impacta inclusive en televisores. Es una maravilla que desde nuestras tabletas podamos bajar un video de YouTube y verlo en nuestra pantalla digital, ¿no? Por ejemplo, o hacer lo mismo desde el teléfono celular. Por cuestiones de tiempo, no estoy poniendo los videos alusivos a cada una de las herramientas, pero por eso también estoy procurando explicárselas. Vean también que respecto de los servicios públicos, se aplican en las bancas. Ya podemos hacer transferencias bancarias sin necesidad de ir físicamente a un banco. También podemos comprar y vender productos a través de la internet, y estos son como que los parámetros más importantes. Ahorita de lo que se trata es de que veamos cómo es que impacta en lo jurídico, y vean, en lo jurídico ya podemos ver las leyes, ya podemos consultar jurisprudencia, doctrina, cuando entramos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, inclusive, muchas gracias, inclusive respecto de llevar a cabo certificaciones al interior de las juntas de conciliación y arbitraje de los tribunales jurisdiccionales. Eso ya se puede hacer bajando el documento, imprimiéndolo, y tal vez con algunas firmas electrónicas avanzadas poder generar la autenticidad de ciertos documentos sin la necesidad de estar sacando copia y pedirle a algún secretario de acuerdos, molestarle y que haga alguna certificación expresa propiamente dicha. Respecto de los puntos interesantes a regular, ya jurídicamente hablando, estamos tratando estos temas. ¿Ven bien? ¿O quieren que apaguemos luz? Sí, la de adelante, ¿no? Es que muchas cosas están... Eso es lo que creo. Por favor, podremos apagar nada más esta. Muchísimas gracias. Veamos, importantísimo, la regulación de la información propiamente dicha para efecto de que se le dé el tratamiento jurídico, económico, respectivo de lo que va y viene a través de nuestros medios computadores. También tenemos la protección de datos personales, importantísima, y a la que aparentemente todo el mundo tendría derecho a accesar por el simple hecho de navegar a través de la Internet. La regulación de la Internet propiamente dicha es fundamental, así como ven, también impacta en propiedad intelectual, en el comercio electrónico y todo lo que son los correos no deseados, que si en un momento dado queremos que no nos lleguen a nuestros correos, se solicite que se supriman, se solicite, no se permita el acceso a nuestros correos electrónicos en su caso. En los aspectos laborales tenemos esto, vean,
Tenemos aspectos relacionados con la informatización de las actividades. Ya existe al interior de algunas empresas todo un banco de datos en donde aparecemos sin necesidad de generar tanto papel, sin necesidad de ocupar tanto archivo, pero llamémosle archivo físico, archivo material, porque nuestra información se encuentra ya contemplada, resguardada en una nube. Entonces vean la ventaja que genera el utilizar eso, y nuestra información viene precisamente ahí. Y sobre el particular les traigo, fíjense, me hicieron favor de prestármelo, me dijeron obviamente no digas partes, es uno de nuestros asuntos en el despacho, pero resulta que se trata de un contrato individual de trabajo entre una institución bancaria y, en este caso, el empleado, en donde en su clausulado sexto el banco le pide al trabajador que ingrese a través de su navegador a la página electrónica del banco, denominada intranet, en donde encontrará varios servicios, entre otros los relativos a recursos humanos y a su nómina. ¿Ya vieron? Y también da la indicación de que al momento de ingresar a ver su recibo de pago, de nómina o cualquier otro documento que requiera ser validado, el sistema le solicitará su usuario y contraseña o password, misma que deberá teclear para poder accesar. En el entendido, me detengo un poquito ahí respecto del tecleo. Seguramente ustedes saben que podemos, cuando tecleamos nuestras contraseñas, hacerlo así, de manera física, en el teclado computador. Sin embargo, de alguna manera, ese tecleado deja una huella posible a rastrear por alguna persona que quiera accesar indebidamente a nuestros archivos. Por esa razón es que les sugiero que cuando ustedes pongan sus contraseñas para accesar a este tipo de sistemas, lo hagan a través del teclado virtual que les proporciona su propia computadora. Sí sabían que tienen un teclado virtual, ¿no? Busquen su teclado virtual, activen ese teclado virtual, y de esa manera no va a ser tan sencillo que la persona que está accesando al sistema pueda ser rastreada respecto de claves tan personales y tan importantes y que solamente ustedes saben, conocen y solo ustedes deben de manejar. ¿Me explico? Entonces sean cuidadosos con eso. Y en la misma cláusula sexta, siguiendo este orden de ideas, nos pone el banco que el empleado está de acuerdo en expresar su voluntad ingresando su contraseña o password y validando la información contenida en el documento electrónico que tiene a la vista. Este documento electrónico contiene, aparte de la información validada por el empleado, el día y hora en que dicho documento fue validado. Además, el documento electrónico validado será resguardado en la base de datos con permisos restringidos de solo lectura para que no pueda ser alterado por persona alguna, garantizando la seguridad y confiabilidad de la información. Si se han fijado que cuando accesan al Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, la gran mayoría de la información viene resguardada en formato PDF, ¿no es así? Y resguardada en ese formato, cuando lo bajamos a nuestra computadora aparece el texto solo lectura. Sin embargo, sabemos que existen claves para desencriptar y en un momento dado convertirlo en Word y poder hacer las modificaciones que queramos. Ese es el riesgo. Sin embargo, se necesita un sistema muy estable, una base de datos muy confiable para evitar que eso suceda, y hay ocasiones en que por muy buenas contraseñas que tengamos para desencriptar el documento, nomás no se puede. Ese debe de ser el caso de una institución como esta, porque es un banco, ¿estamos de acuerdo? Y prácticamente sería idóneo que en cualquier ámbito en donde se maneje esta situación se pudiera manejar igual, simplemente para el resguardo de información tan valiosa y tan confidencial. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Ok? Ahora bien, veamos cómo, aparte de propiamente la necesidad de regular los rubros que están viendo en la pantalla, también es necesario, porque a veces me hace travesuras la computadora, es necesario ver netamente las distintas funciones laborales. Se trabó mi compu, aguántenme.
porque no me quiere pasar a la segunda presentación. Parece que no. Esta presentación no la va a mandar, porque la presentación no la va a mandar. Es muy pesada y no siempre la carga, pero si ustedes me proporcionan una memoria, yo se las doy. ¿Vale? Ok, sigue sin verse. Sí. Ya está. Vean, estos son los aspectos laborales de la informática. La ergonomía informática, el teletrabajo y propiamente el tema para el cual estamos convocados hoy. Respecto de la ergonomía informática, tan solo lo voy a mencionar rápidamente porque si no los tiempos nos comen. Se trata de que la persona trabajador que esté al interior de su centro de trabajo se encuentre cómoda con el trato que tiene con el medio computador que le permita realizar sus tareas cotidianas. De esta manera, el patrón, en atención a las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, se compromete a proporcionarle todas esas herramientas y útiles necesarios para el desempeño cotidiano de su actividad, pero no solamente eso, sino también la cuestión de la capacitación. Todo eso impacta en la ergonomía, en el entendido de que, por desgracia, uno se vuelve al interior de los centros de trabajo tan dependiente que si llega a fallar el sistema, simplemente si se llega a ir la luz, ya no podemos hacer nada, ¿me explico? Entonces tiene sus pros y sus contras, como verán. Ahora, en el teletrabajo, pues sabemos que las nuevas condiciones laborales a partir de las reformas de el 2012 en la Ley Federal del Trabajo nos han generado una nueva filosofía de interpretación legislativa. Estamos hablando de que la Ley Federal del Trabajo, por esa inercia histórica que conocemos de sus clases de Derecho Individual del Trabajo, de lo mucho que han leído sobre la materia, pues saben que ya no es perseguir la estabilidad en el empleo como principio último, como finalidad última, en donde se va a procurar ser un trabajador de base para finalmente llegar a cierta edad en donde tengamos preferencias de derechos, derechos de antigüedad, poder jubilarnos, poder pensionarnos. Ya no. Por desgracia, ahorita se está hablando de una nueva cultura laboral, y esta nueva cultura laboral se traduce en lo que actualmente se conoce como flexibilización en el empleo. ¿Qué significa flexibilización en el empleo? Pues que de alguna manera se rompe el concepto de lo dispuesto en el artículo 20 de su Ley Federal del Trabajo de relación laboral, es decir, aquella relación personal y subordinada en donde un trabajador debe obediencia a un patrón y en donde el patrón le tiene un poder de mando respecto del trabajador, pero sobreentendiendo que se debe de llevar a cabo como que en un mismo lugar. Ya no, con el teletrabajo es posible trabajar a distancia desde la comodidad de un hogar, y estamos hablando, aquí se aplica y mucho, sobre todo a las mujeres que se ven en la necesidad de dejar paulatinamente el trabajo o separarse momentáneamente de un empleo por una cuestión de maternidad, o cuando tienen una separación brusca de sus centros de trabajo, buscan como opción el trabajar a distancia para evitarse la cuestión de los tiempos, de los largos trayectos, de las inundaciones propias de la Ciudad de México, que nos han afectado muchísimo en estos últimos días. Entonces, vean cómo tiene sus ventajas y sus desventajas. Es más rápido, es económico, igual se trabaja y se rinde cuenta, se nota, pero también, obviamente, en la cuestión sustantiva del trabajo impacta bastante, porque ¿cómo podríamos en un momento dado reclamar horas extras? ¿Cuál sería la cuestión relativa a la jornada? ¿Qué jornada manejamos si yo soy quien tiene el criterio para poder organizar los tiempos de manera tal que resulte el trabajo, pero
entrando al medio computador a la hora que yo quiera, saliendo del computador a la hora que yo quiera. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo tiene sus asegúnes, independientemente de que el estar aislado de un centro de trabajo puede generar a largo plazo una cuestión de depresión en la persona. Entonces, vean, no es tan bueno después de todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Ahora bien, respecto del valor probatorio, sí, algo le apachurré a mi computadora que no me está moviendo las presentaciones. Perdón, voy a tener que o si no, Carlitos, ayúdame, Carlos. Lo que pasa es que tiene hipervínculos, Carlos, y resulta que ahorita, escuchándole al hipervínculo, no lo vamos. De todas maneras, estoy moviendo la presentación para que lleguemos a la parte que nos compete, pero pues no es la idea. Se supone que también la presentación sea ágil. Bueno, quédate aquí a mi lado, por si necesitamos el ayuda. Vean, respecto de propiamente la cuestión procesal, los ubico de manera directa en el artículo 776 de su Ley Federal del Trabajo. Este artículo fue reformado porque en su fracción octava establece la posibilidad de ofrecer medios probatorios para soportar cargas procesales dependiendo de la litis, obviamente, en principio o antes de reformas a través de fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, en fin, pero con las reformas se da la posibilidad también de utilizar a las tecnologías de la información y de la comunicación, entre ellos los documentos digitales, las firmas electrónicas o contraseñas y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. ¿Ya vieron? La verdad es que es maravilloso este artículo porque si bien es cierto, hemos criticado y mucho a la Ley Federal del Trabajo porque ha sido notoriamente pro-patronalista en muchos de sus conceptos, sobre todo sustantivos. En este aspecto creo yo que es un punto a su favor en el sentido de que hubo apertura respecto de algo ya muy cotidiano y que es necesario utilizar también, ¿por qué no?, al interior de los procesos ordinarios laborales. ¿Vamos bien? Con base en esto, aquí les estoy poniendo generalidades para finalmente particularizar y recordemos que la valoración de la prueba en general debe de permear respecto a la posibilidad de que alguien, una persona involucrada en el proceso, aporte la información que tenga a su alcance para generar los medios de convicción en el juzgador que le permitan finalmente emitir un laudo y dependiendo de la convicción que generaron en esa persona, ese laudo sea mayormente condenatorio para el caso de un trabajador o primordialmente absolutorio en el caso de un patrón. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Correcto? Con base en esto, veamos cómo en el artículo 776 vieron que teníamos en color rojo la fracción que hablaba del documento y la última fracción que hablaba ya de los medios electrónicos. Los doctrinarios opinaban hasta hace relativamente poco que un documento tan solo era una hoja de papel que contuviese determinada información. Sin embargo, con el paso del tiempo se dan cuenta de que no solamente es esa hoja de papel, sino que puede ser una moneda, puede ser una fotografía, un periódico, un mapa, es decir, todo aquel elemento que contenga un dato a proporcionar a una tercera persona, ¿de acuerdo? Pero evolucionando en las ideas, ahora resulta que ese concepto de la materialidad, del corpus que debe de tener una información, se ve trastocado por la cuestión informática, ya que la cuestión informática maneja estos documentos virtuales, es decir, documentos que no forzosamente están materializados en una hoja de papel, sino que podemos tener guardados en una nube, guardados en un correo electrónico y siguen teniendo el valor de documento porque proporcionan una información. ¿Me explico? Entonces vean qué interesante, porque con base en esto nos damos cuenta que ya no solamente es la cuestión
del papel, de la herramienta material propiamente dicha, sino que ya podemos hablar del documento virtual. La problemática que se nos genera a los abogados es la siguiente: ¿qué valor probatorio debe de tener un documento de esa naturaleza? Considerando, recordemos un poquito sus clases de teoría general del proceso, tenemos documentos públicos, tenemos documentos privados, tenemos documentos en original y documentos en copia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo definen las leyes los documentos públicos? ¿Qué dice yo? Los que suscribe cualquier tipo de autoridad en ejercicio de sus funciones. Así es, y lo dijo muy bien, en ejercicio de sus funciones. Entonces, mientras esa autoridad pública, en ejercicio de sus funciones, emite el documento, se sobreentiende que tiene un valor probatorio, y en un momento dado en un juicio, ese documento, por el hecho de haber sido emitido por una autoridad de esta naturaleza, en ejercicio de sus funciones, no puede ser objetado, no tendría caso. ¿Vamos bien? A diferencia del documento privado. ¿Se acuerdan cómo se define el documento privado? El que se excluye o el que es suscrito por cualquier persona de carácter particular, a diferencia de los anteriores. Exactamente. Y de hecho, las leyes son muy simpáticas porque nos indican que un documento privado es aquel que no reviste las características de un documento público. ¿Ok? Entonces, aquí el documento privado sí puede ser objetado. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede ser un documento que, manejado en la cotidianidad, se puede fabricar para aportar cierta inercia en la condición de un juzgador, pero que no forzosamente es un documento que se deba de considerar como auténtico. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que debemos de darle a un original respecto de una copia? Dependiendo obviamente del valor que se le da en los procesos. ¿Quién dice yo? ¿Tendrá el mismo valor una copia que un original? Claro que no. Cuando sabemos que se exhibe en un tribunal jurisdiccional un original, difícilmente podamos decir que no es un documento auténtico. Sin embargo, los litigantes sabemos que de todas maneras lo vamos a objetar en cuanto a su autenticidad de contenido, firma y literalidad, ¿sí o no? Y la persona que lo ofrece, el oferente, por lo mismo, tiene que aportar medios de perfeccionamiento respecto de ese documento. ¿Por qué medios de perfeccionamiento? Para demostrar su autenticidad. ¿Cuáles pueden ser esos medios de perfeccionamiento? Depende de su contenido. Pero si tenemos que es suscrito por el puño y letra de alguien, si es firmado con una firma muy notoria, muy palpable de alguien, bueno, pues mando a llamar a ese alguien para que diga si reconoce el contenido del documento, para que diga si es la firma la que aparece ahí, para que diga cuándo firmó, en qué momento, con qué tipo de tinta, con qué pluma, ¿sí me explico? Todo eso para demostrar que sí vale. Obviamente, la parte que quiera generar un criterio totalmente opuesto respecto de un documento de esta naturaleza, ofrecerá también una pericial en las mismas materias en donde seguramente el perito, que es perito pagado por la parte que lo ofrece, dirá en su dictamen que no, generará la posibilidad que no es la firma, que no es un documento auténtico, seguramente generará la necesidad de que el tribunal jurisdiccional llame a un perito tercero en discordia. Perito tercero en discordia que es aportado por el propio tribunal jurisdiccional. ¿Me explico? También, cuando estamos hablando de documentos en copia, para perfeccionar ese documento con sus originales, podemos ofrecer cotejos, podemos ofrecer compulsas, señalando el lugar, la ubicación, el domicilio, el piso, la persona que tiene ese documento original, y a través de una visita a ese lugar, acompañados de una autoridad jurídica que viene siendo los ojos de la Junta, el actuario de la Junta, dará fe de que el documento que se está poniendo a la vista como original coincide o no con la copia que se está exhibiendo, y con base en eso valorar en un momento dado si tiene pleno valor. ¿Vamos bien? ¿Ok? Con base en esto, ahora imagínense cómo le vamos a hacer con un documento electrónico que
puede ser objetado si es que no atendemos lo dispuesto en los artículos 836 en especial en sus diversas fracciones, pero me gustaría que me ayudaran a leer esta parte. ¿Alguien que esté aquí adelante que alcance a ver, me ayuda a leer, por favor? Usted. Si bien es cierto que la mayoría de los medios de prueba pueden interrelacionarse con las computadoras, es la prueba documental la que, en última instancia, guarda un vínculo más estrecho debido a que los soportes magnéticos pueden constar al igual que un documento. Los medios informáticos como correos electrónicos, mensajes de datos, tienen esos elementos y así tenemos que los medios informáticos tienen materia, aun cuando dichos medios puedan borrarse fácilmente y copiarse en otros formatos de forma indefinida. Los archivos electrónicos están soportados en medios físicos, así también los medios informáticos cumplen con la función de docere, por lo que concluimos que son verdaderos documentos aptos para dar algún grado de evidencia al juzgador y consecuentemente pueden constituirse como medios de prueba dentro del proceso. Paradójicamente, y aunque en diversas legislaciones se le está dando ya el valor probatorio a un documento electrónico, cuando decimos diversas legislaciones me refiero a Código de Comercio, me refiero a Código de Procedimientos Civiles, a leyes del comercio exterior. En el ámbito del trabajo les da mucho miedo tratar con los medios electrónicos. Los litigantes no se aventuran a ofrecerlos como pruebas y se ciñen a lo de siempre, a lo tradicional, las confesionales, las testimoniales, las inspecciones, pero ¿por qué no? Si manejamos cotidianamente esto, utilizarlos. Más aún, si no solamente la fracción octava del 776 ya nos lo permite, sino también el hecho de que en un apartado muy especial dedicado solamente a ellos, ya inclusive nos dicen cómo es que debemos de hacerle para ofrecer estas pruebas. ¿Vamos bien? Vamos a seguir el hilo, muchas gracias, de la presentación para ser más claros en la explicación. Le voy a saltar esta primera diapositiva y veamos, nos explica la legislación que todo documento digital tiene esto. Tiene un contenido, tiene una estructura, un contexto y una presentación. ¿Vamos bien? Con base en esto y ya ubicando cada uno de sus elementos, ya podemos utilizar mejor el medio en el ámbito procesal. Y respecto del documento digital, en términos muy generales, se le considera como el conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte de computadora y que permiten su traducción natural a través de una pantalla o una impresora. Y en este orden de ideas, vean cómo el artículo 836, en su apartado A, nos indica cómo para el caso de que las partes ofrezcamos este tipo de tecnologías, entre ellas el documento electrónico, deberemos de proporcionarle al tribunal jurisdiccional, aquí habla de juntas, porque es Ley Federal del Trabajo, ¿estamos? Sin embargo, recuerden que la Ley Federal del Trabajo se aplica supletoriamente a la ley burocrática y por lo tanto también se puede utilizar al interior de los tribunales federales de conciliación y arbitraje. Apartado B del 123. Entonces, lo que nos indica este artículo es que nosotros podemos, en el momento en que ofrecemos la prueba, no solamente cumplir con la obligación de imprimir la hoja, la pantalla, lo que estamos viendo en el medio computador que queramos mostrarle a la autoridad, sino también relacionar en nuestro escrito de pruebas el hecho alusivo o la prueba alusiva con un link en donde el propio tribunal, al pucharle con la manita al link, pueda accesar a lo que queremos que vea. ¿Vamos bien hasta ahí? Sin embargo, hay una cuestión. La propia ley, de acuerdo a lo que están leyendo ahorita, nos solicita que llevemos el aparato que nos permite mostrarle a la autoridad lo que queremos que vea.
Con base en esto, lo lógico sería no solamente llevar un escrito de pruebas con el link y con la impresión de la hoja que queramos mostrarle, sino también la lab o la netbook, pero no solamente eso, sino, ahora sí, una banda ancha para que pueda ver el internet, porque la verdad de las cosas, no sé si aquí hayan autoridades de tribunales jurisdiccionales, pero seamos honestos, no nos prestan el internet. Y aunque la propia ley establece que podemos manejar motivos o razones suficientes excusándonos de la no aportación de la banda ancha y que sea la propia autoridad la que nos brinde el internet, pues ¿para qué corremos riesgos? Mejor, si contrato mi banda ancha, exhibo el aparato, exhibo la banda, y eso sí, en el momento en que la autoridad haya visualizado todos estos elementos que le estoy aportando, obviamente solicito también en el mismo escrito su devolución. Capaz que se la quejan, ¿verdad? Entonces, es importante solicitar la devolución. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Esperen, es que no sé qué. No avanza. Es acá. O acá. Ok, vamos a ver. Ya está. Gracias. Ojo acá, tenemos el mismo 836 en su apartado B, en donde nos indica que en un momento dado el documento digital puede ser modificado, puede ser procesado por los medios electrónicos enviados a través del mensaje de datos, y con base en esto observamos que sus principales características ¿cuáles son? La inalterabilidad, la durabilidad, y por lo mismo estos dos primeros elementos se deben de reforzar con los elementos de seguridad. ¿Vamos bien? Respecto de la inalterabilidad, veamos cómo se genera a través de cifrar la información y soportarla con una firma electrónica. Se supone que la firma electrónica es lo que ustedes ven en código de barras al final de la presentación. Ese elemento permite que en un momento dado se le dé valor al documento, pero hay criterios provenientes del ámbito del comercio exterior, del ámbito fiscal, en donde nos indican que forzosamente esta firma digital, esta firma electrónica no basta, no es suficiente, y tal vez por eso se sienta la necesidad de manejar una firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada, en un momento dado, ahí sí, no va a permitir la modificación o tergiversación de la información que podamos proporcionar. ¿Estamos? Ahora vean, tenemos en términos de lo dispuesto y apoyando esa afirmación el artículo 89 del Código de Comercio, que nos indica cómo es importante que la suscripción que nosotros hacemos en una hoja de papel, es decir, la firma que plasmamos en una hoja de papel para demostrar que es un documento original, en uno electrónico se viene a reforzar, o la firma nuestra viene a ser lo que se conoce como la firma electrónica avanzada. Es lo mismo, y teniendo esa firma electrónica avanzada, se sobreentiende que el documento es auténtico y no se podría objetar en juicio, ¿de acuerdo? Muy importante que tengamos claro ese concepto. Ahora vean, a diferencia de un medio material, una hoja de papel que con el paso del tiempo se desgasta, se puede acabar, se puede terminar rompiendo, aquí en el documento electrónico no, la durabilidad es indefinida. Mientras esté guardada, soportada en una nube, en el momento en que yo quiera, y así hayan pasado 50 años, eso sí, teniendo los tutoriales correctos, puedo bajar el documento en cualquier momento, y es un documento con pleno valor si se cumplen los requisitos de tener esa firma electrónica o esa firma electrónica avanzada. Y
Ya las instituciones, ya lo leímos, como en el caso de la institución bancaria que les leía la cláusula sexta, manejan ya medidas muy avanzadas criptográficas para efecto de que se pueda verdaderamente resguardar la información, ¿de acuerdo? Ahora bien, independientemente de la cuestión de los elementos, independientemente de la situación de que es importante saber que debe de tener esa hoja de papel virtual una firma electrónica con las características que comento, sí es importante que veamos que todo elemento de seguridad de un documento electrónico debe de estar sustentado por un certificado emitido por una autoridad certificadora. Aquí hay que buscar o allegarse de la ley alusiva al Internet vigente para ver quiénes son las autoridades certificadoras que pueden emitir este tipo de resolución y en un momento dado generar el valor que yo quiero al interior de mi juicio. Con base en esto, también debemos de tener muy presente que debe de haber forzoso un mensaje de datos que será el que en juicio se pueda objetar, y se puede objetar ya sea porque se diga que se modificó, porque nunca se envió, porque lo envió otra persona, porque accesaron indebidamente a una computadora que no era la de ustedes, en fin, se pueden dar muchísimas situaciones de esa naturaleza, y obviamente el firmante, y ahí el firmante no solamente es atentamente yo, sino que pongamos ese código que permita que no se genere un malentendido en la cuestión de su autenticidad. Vean, acá tenemos más elementos de seguridad en términos de distintas legislaciones, entre ellas Código de Comercio. Me las voy a saltar por los tiempos. Vean, Código de Procedimientos Civiles, de alguna manera es lo que yo les he estado comentando en la secuela de estas presentaciones. Y vean, esta es la firma electrónica. La firma electrónica, pues sabemos que se maneja en nuestros medios computadores a partir de un cifrado binario, y que ese cifrado binario con el famosísimo HTML es que podemos leerlo, esos unos y dos o esos ceros y unos los podemos leer como el mensaje que cotidianamente recibimos, con las letras, con los acentos, con las redacciones con los que estamos familiarizados, pero es el traductor, el HTML, el que los ceros y los unos nos los hacen ver como generalmente los vemos, ¿de acuerdo? Y se sigue todo un sistema para efecto de generar el candado necesario de recepción de esa firma electrónica que permita mostrar que se trata de un documento auténtico. Independientemente de eso, la Ley Federal del Trabajo nos define lo que debe de entenderse por firma electrónica. Vean, firma electrónica avanzada, todo en el 836 en sus desplegados, los diversos apartados. Pero pues, finalmente, ¿cuál viene siendo la conclusión que debemos de darle al tratamiento de estos medios? Primero, que se trata de una cuestión generacional. Se observa que no todos los litigantes al interior de las distintas ramas del derecho están aptos o están conscientes de la posibilidad de ofrecer este tipo de elementos. Segundo, pudiendo hacerlo, no todos quieren, porque no saben cómo, aunque la propia ley ya nos indica cómo. De alguna manera nos podemos ceñir en algo a las formas de lo tradicional respecto de los documentos originales en copia, públicos, privados, las objeciones. Nada más que aquí hay una situación importante respecto de las objeciones. Cuando nosotros ofrecemos un documento electrónico y se es objetado por parte de nuestro contrario, a diferencia de los documentos tradicionales en donde cada parte aporta su perito en caligrafía, grafoscopía, grafometría, documentoscopía, dactiloscopía, aquí no. Aquí la parte le pide ayuda a la autoridad jurisdiccional, así está expresamente señalado en la ley, para efecto de que sea la propia autoridad la que proporcione un perito. ¿Pero un perito en qué? Un perito en informática, es decir, un ingeniero en computación. Y ese ingeniero en computación será el que indique quién llevó a cabo el documento, desde qué computadora lo envió, a qué hora lo envió,
quién lo recibió, a qué hora lo recibió, cómo lo recibió, se cambió la información o no. Solamente ellos lo pueden hacer, ellos los técnicos en la materia, pero sí se nota la diferencia. En las primeras, en las tradicionales, es uno quien aporta, salvo el caso de exclusión que señala la ley, que cuando el trabajador no puede porque no cuenta con los recursos económicos, le pedirá a la Junta uno de oficio, que genera también sus riesgos. Pero en este caso no, inmediatamente le pido a la Junta a un perito en informática. La ley establece que le puedo pedir auxilio para que me mande a quien necesitaría yo para traducir toda esta información respecto de su autenticidad, pero la cuestión es que en concreto quien nos debe de ayudar es un ingeniero en computación. Hay que hacerle, como en las periciales tradicionales, un cuestionario que rendirá a través de un dictamen, y que ese dictamen también puede ser objetado y se le puede repreguntar por parte de un contrario. ¿Cuál es el criterio que maneja la autoridad laboral al respecto? Pues resulta que dan toda la posibilidad. Bueno, vean, vamos por partes. Aquí primero nos dicen que algunas juntas deben de concederle valor probatorio a los documentos, hay otras que no. Es un criterio totalmente dividido, no hay un criterio uniforme respecto de la recepción de este tipo de material. La cuestión es que finalmente nos damos cuenta de que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social le da la posibilidad a las juntas de conciliación y arbitraje a que a su libre arbitrio le dé el valor que considere, que para el caso pues como que no nos ayuda mucho ese criterio. Y al darle a la propia autoridad jurisdiccional toda la coba para poder valorar en la medida en que así lo estime, hay diversas jurisprudencias que ya encontramos, las primeritas que ya intentan regular esta situación. Veamos que tenemos una en donde aparece prueba de videograbación en formato de disco compacto para su ofrecimiento y admisión. Basta que el actor acompañe el dispositivo electrónico al escrito correspondiente y que la autoridad laboral acuerde su desahogo o recepción en una diligencia, por lo que el auto que tiene por no ofrecido dicho medio de convicción viola las reglas del procedimiento. Tenemos otra, salarios de los trabajadores de instituciones bancarias, valor probatorio de las impresiones de la documentación microfilmada o grabada en discos ópticos carentes de firma. Ahí se valora qué tanto valor tienen ese tipo de documentos. En Seguro Social tenemos el valor probatorio de la prueba de inspección sobre la cédula base de datos computarizada de los trabajadores para acreditar su antigüedad genérica. Tenemos también certificaciones expedidas por el mismo IMSS. Tenemos cuestión de salario respecto de constancias de nómina mediante depósitos electrónicos, aunque no contengan la firma del trabajador, tienen valor probatorio como comprobantes del pago de aquel, si las cantidades consignadas en ellas coinciden con las que aparecen en los estados de cuenta bancario. Vean cómo ahí podemos solicitar un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para soportar esta información. ¿Ya vieron? Es cuestión nada más de vincular entre instituciones. Y la prueba de videograbación en formato de disco compacto para su ofrecimiento y admisión, basta que el actor acompañe el dispositivo electrónico al escrito correspondiente y que la autoridad laboral acuerde su desahogo o recepción. Y hay unas pocas más. Para bien o para mal, yo dije hace unos momentos jurisprudencias, no, son tesis aisladas, y por ser tesis aisladas no tienen un carácter vinculante, pero de alguna manera ya nos generan un parámetro respecto de la apreciación al interior de los tribunales jurisdiccionales, ahora en esta materia del trabajo. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Vean, inclusive aplica en esta presentación la cuestión del internet, porque ya no vamos a hablar de una bibliografía, ya no vamos a hablar de una hemerografía, sino que ya hablamos de cibergrafias. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Los horarios UA son muy estrictos. Si es que no hay dudas, si es que no hay comentarios, damos por concluida la sesión, la charla. Gracias y que tengan muy lindo día.